Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. La mayoría de los eruditos piensan que Juan escribió su evangelio entre los años 80 al 95 después de Cristo. Esto ocurrió probablemente 20 años después de que Mateo, Marcos y Lucas se escribieran. El evangelio de Juan narra acerca del ministerio público de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También cubre el juicio, la crucifixión, la resurrección y unas cuantas apariciones a sus discípulos posteriores a su resurrección. Juan también presenta a Jesús como el único Hijo de Dios, que vino a revelar al Padre para que pudiéramos participar de su vida eterna. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos sintonizan ya a esta hora de la mañana. Agradecemos su preferencia y su sintonía a este programa Familias de Pacto del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo, el IMSS Central en la ciudad de Guatemala. Y pues hoy nuevamente tenemos el enorme privilegio de estar acá compartiendo con ustedes brevemente unos minutos reflexionando acerca de la palabra. Pues como ustedes bien saben, me acompaña acá mi esposa, que está deseosa de saludarlos, así que le voy a dar el tiempo también. Bendiciones a cada uno en este hermoso día. Que el Señor ahí los guíe donde quiera que estén, donde nos estén escuchando, pónganse cómodos, porque así mismo pues también nosotros vamos a aprender de la palabra. Amén. Entonces en esta mañana pues traemos acá una pequeña reflexión acerca del tema que se está desarrollando en este mes, que hemos estado hablando acerca de la disciplina. Y para ir entrando en materia, pues todos sabemos y cuando nos hablan de disciplina o escuchamos de disciplina, pues en contexto cristiano, pues rápido hacemos una remembranza de lo que es la disciplina y se nos viene a la mente aquel versículo que dice: instruye al niño en su camino, y también se nos viene el versículo que dice que Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Pero antes de llegar al paso de la disciplina, pues como toda situación en la vida y en la vida secular, pues también en la vida espiritual, no es ajeno que debemos de ser primero instruidos, educados en un acto o en una forma de comportamiento. Y si estas reglas que nos dan, que nos proporcionan estos lineamientos no se cumplen, pues definitivamente llegamos al proceso de ser disciplinados. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros estamos hablando de disciplina enfocados a nuestros hijos, pues definitivamente nosotros primero damos una instrucción a un niño, ¿verdad? Que no se debe hacer esto, que no se debe de comportar de tal forma, que no debe de expresarse de cierta manera o con ciertas palabras. Y si el niño rompe esta instrucción que nosotros damos, pues es donde nosotros actuamos ya con base a disciplina, ¿verdad? Para corregir esa actitud que el niño tiene o está desarrollando de forma equivocada. Pues de igual forma sucede en nosotros los adultos y en nuestra vida secular. Cuando nosotros estamos en edad escolar o estamos en la universidad, pues nosotros estamos siendo instruidos, estamos siendo capacitados para poder llevar a cabo una actividad o una profesión más adelante. Cuando estamos dentro del ámbito laboral, pues también somos instruidos en los primeros días o en los primeros meses que entramos a una compañía a laborar, pues también se nos instruye, se nos educa en la forma en que las empresas o compañías realizan X o Y proceso, ¿verdad? Para que lo podamos realizar de la forma adecuada que se necesita. Y también en el ámbito espiritual, cuando estamos en la iglesia y nosotros
empezamos a servir en cualquiera de las áreas que podamos servir, pues también se nos instruye de cómo es que debemos de llevar a cabo ese servicio. Entonces, si vemos en estos minutos que hemos hablado, pues antes de llegar a la disciplina, debemos de ser instruidos o debemos de ser capacitados en lo que vamos a desarrollar. Así es. Y yo investigando decía que la disciplina según la Biblia, ¿verdad? Y en otras palabras, como tú lo estabas diciendo, ¿verdad? Yo encontré que decía formación y restauración, ¿verdad? También decía formación, dar consejo y ser guía. Eso nos indica según la Biblia. Pero según la RAE es doctrina, instrucción de una persona, especialmente también en lo moral, lo que tú hablabas también, ¿verdad? Respecto a los trabajos y todo lo demás. Entonces, y sí es importante, como mencionas, para poder dar esa disciplina, tenemos que ser instruidos también. Así es, y vean que la Real Academia de Lengua Española es muy amplia en cuanto al concepto y definiciones de la palabra instruir, porque dice que también proporciona conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Es decir, que el conocimiento no se adquiere de forma empírica, sino que hay una instrucción, hay una guianza, hay un marco de lineamientos que es lo que instruye a una persona. Y vean que la palabra funciona de igual manera, y para ello vamos a leer la cita de 2 de Timoteo 3:16, donde sabemos que Timoteo está siendo formado, está siendo instruido, y dice la palabra: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Vean esta primera parte que habla de la inspiración de Dios a través de la palabra, pero que es utilizada para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vean la secuencia y el orden que la palabra nos establece. Dice que primero enseña, reprende, corrige, instruye en justicia, para que toda buena obra sea llevada a cabo. Y 2 versículos antes, en el versículo 14 siempre del capítulo 3, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Quería decir que Timoteo tenía un modelo, tenía una figura que lo había estado instruyendo en las cosas que debía de realizar y en la forma en que debía de comportarse. Entonces no es que Timoteo estuviera siendo dejado al azar en su caminar, sino que había sido instruido, había sido enseñado para poder actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que se esperaba que Timoteo realizara. Y entonces ven que la palabra, el orden que nos establece esta cita, pues definitivamente podemos concluir o podemos en este momento conceptualizar de que la disciplina puede dividirse en tres pasos, que lo primero es la instrucción, luego viene la corrección y por último viene lo que es la disciplina o el castigo como tal. Y vean que la palabra, traemos 2 ejemplos acá que no vamos a entrar en mucho detalle por temas de tiempo, pero sí son ejemplos donde hemos visto que se ha dado una instrucción y por no obedecer esa instrucción pues ha venido como consecuencia una disciplina. Y la disciplina pues no debemos nosotros de tomarla, ¿verdad, hermano, amigo que nos escucha? Como una represalia, como un castigo. Sí, como una forma de castigo vengativo, sino que la misma palabra nos habla de que Dios al que ama corrige y disciplina, porque eso lo que hace es que la disciplina lo que hace en nosotros es que nos regresa, nos restaura, como decía mi esposa en la definición, al modelo original que Dios quiere para nuestra vida. Y vean uno de los ejemplos. Si nos vamos y tal vez usted más adelante en su casa, y yo estoy seguro que lo hemos leído en más de alguna oportunidad, en Génesis 2:16, cuando Dios planta en el huerto del Edén a Adán y a Eva y les dice que pueden comer de todos los árboles del huerto excepto del árbol del bien y del mal.
la instrucción de Dios era clara. Ellos podían hacer y disfrutar de todo lo que estaba creado en el huerto hasta ese momento, todos los árboles frutales, de todas las verduras que daba la tierra. No estaban siendo limitados en cuanto a cantidad para satisfacer su necesidad de alimentación, pero Dios sí les dio una instrucción clara y les dijo que del árbol del bien y del mal no podían comer. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que todos conocemos la historia, ¿verdad? Que el enemigo, a través de la serpiente, hizo que Eva tomara fruto de ese árbol del bien y del mal, comió, y Eva le dio a Adán. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Hubo una disciplina. Dice la palabra que Dios los expulsó del huerto del Edén, y ahí fue donde comenzó la historia de pecado, digamos, del hombre, porque fueron expulsados de la presencia de Dios prácticamente, y entonces el hombre empezó a desarrollarse y a multiplicarse en la tierra con una naturaleza de pecado, como dice la palabra, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos. Si vamos al segundo ejemplo, sin entrar también en mucho detalle, en Éxodo 20. Éxodo 20 nos habla de cuando Dios le da a Moisés los mandamientos, ya habiendo sido liberado el pueblo de Israel y estando en el desierto. Pero ¿qué sucedió? Bueno, a partir del capítulo 20 en adelante podemos leer en la palabra que se establecen todos los mandamientos que Dios le da a Moisés para su pueblo. ¿Y qué sucedió? Pues definitivamente el pueblo se empezó a rebelar, empezó a estar inconforme, exigía comida y Dios satisfacía su necesidad de comida, exigía agua y Dios satisfacía su necesidad de agua, tenían sombra de día, luz de noche, pero en la ausencia de Moisés ellos empezaron a crear imágenes de dioses para adorar y entonces llegaron a deshonrar los mandamientos que Dios le había dado a Moisés para su pueblo. ¿Y cuál fue el acto disciplinario de Dios para con ellos? Pues dice la palabra que estuvieron en el desierto durante 40 años. Pero no es que se hayan perdido, sino que era parte de la disciplina que Dios estaba imponiendo en su pueblo para corregir todas esas actitudes, todo ese Egipto. Aunque ellos ya no estaban físicamente en Egipto, Egipto sí permanecía en su corazón, y todo eso era lo que ellos estaban manifestando en el desierto. Entonces al final fue un proceso disciplinario, esos 40 años que el pueblo de Israel manifestó en el desierto. Así es, y claramente nos enseña a no desviar la mirada de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces cuando somos disciplinados en Dios, nos enojamos, pero debemos recordar por qué ese amor tan grande es el que nos corrige, ¿verdad? Como decía mi esposo anteriormente, ¿verdad? Dios ama y corrige a su hijo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que recordar cuando somos disciplinados y no enojarnos, para poder enseñarle así a los que están a nuestro alrededor. Y en Deuteronomio 6:4-9 podemos también leer en la palabra. Ahorita vamos a ir a esa cita, pero ahora la pregunta es ¿cómo instruimos? ¿Verdad? Porque está bien lo que mencionar que debemos de ser instruidos, que debemos de ser capacitados, pero debe de haber una secuencia, una formación ordenada de cómo es que debemos de instruir. Y acá el primer punto de cómo debemos instruir es con el ejemplo, ¿verdad? Y en la cita de Deuteronomio 6:4, capítulo 6, versos del 4 al 9, que nos habla acerca del gran mandamiento, pues es definitivamente una exhortación a la obediencia. Y vean, escuchen lo que dice la palabra. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vean cómo era la instrucción. La instrucción era el gran mandamiento de amar al Señor
con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, pero había una instrucción clara de cómo se iba a manifestar ese mandamiento, ¿verdad? Porque decía, y repetirás este mandamiento a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y los atarás a tu mano y los pondrás en tu frente y en la entrada de tu puerta y sobre tus paredes. Entonces había una instrucción clara de cómo es que el pueblo debía de acatar este gran mandamiento. Entonces había un ejemplo, o se estaba dando un ejemplo de qué era lo que debía de hacer el ejemplo. Y siempre ahí en Deuteronomio, en el capítulo 4 y versos 9 y 10, el segundo punto de cómo instruir, pues es con la enseñanza, ¿verdad? Y acá en Deuteronomio 4 nos habla acerca de la exhortación a la obediencia, y dice la palabra: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñaren a sus hijos. Amén. Entonces vean que la segunda forma de instruir es con la enseñanza. Ya vimos que está el ejemplo, ahora vamos con la enseñanza. Y la palabra de Dios es la que nos enseña y nos redarguye, ¿verdad? Es la que nos sirve de guía para nosotros poder caminar diariamente en nuestra vida. Entonces acá estos dos versículos que nos habla Deuteronomio definitivamente nos está exhortando a ser obedientes. ¿Y cuán difícil es para nosotros ser obedientes? ¿Será que somos muy dados a la obediencia? ¿O a veces no somos tan mansos como las ovejas, ¿verdad? Sino que somos un poco más como los cabritos, ¿verdad? Que queremos hacer nuestra propia voluntad y no queremos escuchar lo que Dios tiene para lo que Dios habla para nosotros, y más de lo que habla, lo que Dios pide de nosotros, porque Dios nos pide que seamos limpios, sin mancha, que busquemos santificarnos, ¿verdad? Y creo que eso a veces es lo que nos cuesta. Otro versículo que nos habla acerca de las enseñanzas, y no lo vamos a leer, sino solo lo vamos a mencionar, pues es Proverbios capítulo 1, versos del 8 al 9, que habla acerca de las amonestaciones de la sabiduría, ¿verdad? Donde habla la palabra de la instrucción del padre hacia el hijo, ¿verdad? Y que no desprecie la dirección de la madre. Pues eso también nos está, aunque está enfocado al hijo, pues todos en algún momento hemos sido hijos terrenalmente, y espiritualmente somos hijos de Dios. Entonces esa palabra también es para nosotros, que no debemos desechar o desaprovechar la instrucción que nos da el Padre a través de su enseñanza. Un tercer punto, pues es definitivamente la instrucción con amor, ¿verdad? De este punto no vamos a entrar en detalle, porque nuestros hermanos, los esposos Pineda Tul, pues estuvieron la semana pasada desarrollando el tema de instruir con base en amor, con la cita base de Hebreos 12, ¿verdad? Definitivamente solo vamos a mencionar acá que definitivamente Dios nos instruye con amor, ¿verdad? Porque, y como lo dice Hebreos, que la disciplina de Dios es amor, porque Él al que ama, disciplina. Entonces, ahí debemos de estar claros nosotros que cuando estamos pasando por un proceso de disciplina, ¿verdad? Porque a veces no es que todo sea a prueba, sino que a veces los procesos en nuestra vida son procesos disciplinarios, porque también hemos fallado, hemos faltado a la dirección de Dios, a la instrucción de Dios, y entonces viene a nuestra vida disciplina. Entonces debemos de entender que cuando fallamos tenemos un Padre que nos corrige, así como uno terrenalmente tiene a sus hijos. Cuando el hijo se porta mal o desobedece alguna instrucción nuestra, pues nosotros tenemos esa responsabilidad de corregirlos y de disciplinarlos en amor para redireccionar ese mal comportamiento, ¿verdad? De la misma forma es que Dios hace con nosotros.
Sí, y muy importante es ser instruidos en la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder así ser nosotros disciplinados y poder, como dijo mi esposo, poder disciplinar a nuestros hijos. Y si somos jefes, dice la palabra que también Dios busca a un hombre perfecto, pero es un hombre perfecto para lo que Dios desea hacer en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que también tener un corazón sencillo para poder ser disciplinados. Amén. Y un cuarto punto de cómo viene la instrucción o cómo somos instruidos nosotros en nuestra vida, pues definitivamente la dirección. Y acá vamos a ir a la cita de Salmo 25, versos 4 al 5. Por acá lo tenemos ya. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Amén. Entonces, acá el salmista le está clamando, le está orando a Dios y le dice: muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas, porque definitivamente necesitamos esa instrucción, esa guianza de qué camino debemos de caminar en nuestra vida para obedecer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, no puede haber una instrucción sin una dirección, porque es algo que se complementa, es algo que se necesita saber. Cuando usted le pide, por ejemplo, cuando usted ordena algo a domicilio en su casa, pues usted da las instrucciones de cómo tiene que llegar el mensajero a su casa o a la oficina a recoger o a llevarle lo que usted necesita, ¿verdad? Usted da una dirección ahí de avenida, de calle, de número de casa, de en qué zona de la ciudad está, en qué departamento. Incluso a veces hasta damos señales de si es el portón azul, hay una puerta negra, una puerta de reja, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la misma dirección que nos da el Espíritu Santo a nuestra vida para que nosotros podamos ser instruidos en la palabra de Dios. Bien, entonces ya vimos con esto que definitivamente para llegar a la disciplina debemos de aplicar primero o haber sido primero instruidos o instruir, dando dirección, comunicando cuáles son aquellos aspectos para los cuales se nos está encomendando realizar alguna actividad, alguna función y cumpliendo con esos lineamientos, ¿verdad? Entonces, la segunda parte de la disciplina pues nos habla definitivamente de corrección, y para corrección pues como definición traemos acá que es la modificación que se hace en una cosa o a una persona para corregir sus faltas, errores, defectos o imperfecciones. Ese es el concepto general que encontramos de corrección. Sin embargo, en el Salmo 94:12 la palabra nos habla de la bienaventuranza del hombre a quien el Señor corrige y que lo instruye en su ley. Vean que la bienaventuranza es bendición para aquel a quien Dios corrige, porque eso definitivamente más adelante vamos a ver cómo se conecta esto de corrección. Pues definitivamente cuando hay una instrucción y si lo ponemos en el ejemplo para con nuestros hijos, cuando nosotros damos una instrucción a nuestros hijos y nuestros hijos desobedecen, definitivamente nosotros aplicamos una corrección, ¿verdad? Una reprimenda, un llamado de atención para hacer esa modificación por la falta o por el error que se cometió, pero lo hacemos no por buscarles un daño, por hacerles un mal, sino porque sabemos que no es una conducta correcta y porque los amamos les estamos corrigiendo. Y vean que Job 5:17 también habla de eso y dice: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Entonces la palabra nos habla de instrucción, nos habla de corrección, pero nos habla de una corrección con amor, y por eso vean que las dos citas que estamos mencionando nos habla de bienaventuranza y de dicha, porque definitivamente estamos siendo
corregidos en amor. Y el tercer paso de la disciplina, pues ya vimos que lo primero es la instrucción, lo segundo es la corrección, pues definitivamente, viene el castigo o la disciplina como tal. Y el castigo podemos conceptualizarlo, encontramos el concepto que es una pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta. Pero si vamos a la palabra, en Proverbios 27:12, la palabra nos habla acerca de la prudencia sobre el peligro y de evitar ese peligro, ¿verdad? Entonces, dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Amén. En otra versión dice el prudente. En esa versión que leo mi esposa dice el avisado, pero en otra versión me gustó la otra versión que leí, que dice el prudente ve el peligro y lo evita, mas el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Cuando nosotros somos necios, ¿verdad? O regresemos al ejemplo de nuestros hijos. Nosotros le dijimos una instrucción a nuestros hijos, le dijimos: mira, no vayas a hacer eso porque eso te puede ocasionar un daño o puedes ocasionar un daño en alguien más. Y viene nuestro hijo y lo hizo una vez, y entonces nosotros ahí ya hacemos un llamado de atención y ya enfatizamos en que cometió una falta y que su conducta no fue adecuada, ¿verdad? Y ya si vuelve a reiterar en la misma falla, en la misma falta, pues entonces nosotros es donde disciplinamos y aplicamos un castigo, ¿verdad? Y entonces nos dice la palabra que el prudente mira ese peligro y lo evita. Cuando nosotros somos prudentes y el Espíritu de Dios está en medio nuestro y nos mantiene alerta, pues sabemos que si al hacer algo vamos a deshonrar o vamos a incumplir la voluntad de Dios para con nuestra vida, pues buscamos alejarnos, buscamos evitar caer en esa situación. Pero dice la palabra, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y más que inexperto podríamos decir el necio también, porque esa necedad es la que muchas veces nos lleva a ser disciplinados, porque por nuestra necedad hacemos o decimos o realizamos cosas que no son del agrado de Dios, y luego viene disciplina a nuestra vida para corregir esas fallas. Lo mismo dice Hebreos 12:11, dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella, ¿verdad? Yo creo que a ninguno de niños y menos ahora de adultos, creo que la disciplina nos parece agradable. Sabemos que es necesaria, sabemos que nos es de bien para nuestra vida, porque nos corrige aquellas fallas, aquellas malas actitudes que aún demostramos, pero no siempre las recibimos con los brazos abiertos. Hay muchas veces que somos renuentes a ser disciplinados. Sin embargo, dice la palabra que después esta disciplina produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Quiere decir que la disciplina también desarrolla frutos en nosotros como hijos de Dios. Porque si nosotros tenemos una falla y somos recurrentes en esa falla o delito o pecado, como usted quiera llamarlo, y somos disciplinados por Dios, pues esa disciplina va a generar en el tiempo de Dios el fruto de que nosotros ya no reiteremos en esa falta, que nosotros tengamos dominio propio, que nosotros seamos sabios, que nosotros seamos prudentes para no caer en esa falta repetitiva. Así es, y recordando y platicando también sobre la disciplina, yo recordaba cómo me disciplinaron a mí cuando era pequeña, ¿verdad? Definitivamente no fue con amor, pero gracias a esa disciplina, pues también si soy una hija de Dios, ¿verdad? Que no es que no haya cometido pecados o que no haya hecho faltas, pero el amor de Dios trajo en mí nuevamente el poder yo disciplinar a nuestras hijas, ¿verdad? Con el amor de Dios, no como lo han disciplinado a uno anteriormente, ¿verdad? Y porque somos hijos ahora legítimos de Dios. Entonces,
como decía mi esposa, ahora, ¿por qué es necesaria la disciplina? Entonces, el primer punto de por qué es necesaria la disciplina, estamos viendo que la disciplina produce frutos en nosotros, pero la disciplina es dada a los que somos hijos legítimos. La disciplina definitivamente no es para todos, porque digamos, usted, hermano, amigo que nos escucha, pues no se va a la vecindad a disciplinar a los niños del vecino, ¿verdad? Sino que usted busca disciplinar a sus propios hijos, porque los hijos del vecino pues es responsabilidad y el vecino sabrá cuál es la mejor disciplina para aplicar a sus hijos. Entonces, la disciplina, aparte de producir frutos en nosotros, pues es necesaria porque también nos da esa identidad de hijos de Dios, como lo dice Hebreos 12 en sus versos del 6 al 7. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. Entonces vean que aquí hace énfasis en que la disciplina es para los que Dios ha tomado como hijos, ¿verdad? Entonces eso nos debe dar de cierta forma, diría, paz y satisfacción en nuestro corazón, sabiendo que somos hijos de Dios. El segundo punto, ¿por qué es necesaria la disciplina? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado y siempre hay una tendencia a desarrollar el mal en nuestra vida, aunque no querramos. Lo decía Pablo en la palabra, de que hacemos las cosas que no queremos hacer y lo que debemos hacer no lo hacemos. Y aquí nos habla Romanos 6 en los versículos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces vean que acá la cita habla acerca del pecado, que definitivamente en nuestra naturaleza, y contra eso peleamos con la ayuda del Espíritu Santo, hay una tendencia hacia el pecado, ¿verdad? Y aquí nos lo recuerda Romanos, que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces por ello es necesaria la disciplina en nuestra vida, porque la disciplina nos corrige todas estas cosas que no son agradables a Dios en nuestra vida y evita que lleguemos a esa situación de muerte espiritual. Amén. Amén. ¿Por qué es necesaria la disciplina? Un tercer punto, porque la necedad está ligada a una condición del alma. Y para ello veamos qué dice Filipenses en capítulo 4, versos 8 al 9. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Entonces vean lo que dice acá Filipenses, de que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, y empieza a dar ahí una serie de cualidades y de actitudes que son agradables a Dios, pero en ningún momento está implícito ahí la necedad, porque la necedad es una condición del alma y es algo que nos lleva a caminar en pecado y en desobediencia, y por ende es que necesitamos que ser disciplinados en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra vida, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y un cuarto punto que tenemos acá de por qué es necesaria la disciplina para nuestra vida es para poder participar de la santidad de Dios. Recordemos que tenemos un Dios santo y así como dice su palabra, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y esto podemos verlo en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y versos 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Y ya sabemos que la santidad nos enfoca a
a que nosotros debemos de ser apartados. A eso es a lo que se refiere el tema de la santidad. Sabemos que santo, solo Dios es santo, ¿verdad? Solo Dios, solo el Señor Jesús, solo el Espíritu Santo son esa Trinidad, ese Dios trino que tenemos, es el único que es digno de ser llamado santo, porque es santo. Pero nosotros, la santidad que nos demanda Dios para nuestra vida es ser apartados, alejados de todo este mal, de todo el pecado, de todo el entorno de delito que vivimos en este mundo, en esta tierra, porque sabemos que no somos de esta tierra, sino que estamos de paso. Entonces, esa condición de ser unos viajeros de paso, digamos, pues nos llama a que seamos santos, y muchas veces la santidad la aprendemos a través de la disciplina, porque cuando hay algo por necedad de nuestra alma, porque tenemos una tendencia hacia el mal, porque a veces se nos olvida que somos hijos de Dios y no podemos ser apartados de algún pecado, de algún delito de nuestra vida, pues la disciplina es la que nos ayuda a lograr esa santidad, ese aislamiento que necesitamos tener de todo este mundo pecador. Entonces, estos son los puntos que traemos hoy acá para hablar acerca de la disciplina, pero entendiendo que para ser disciplinados debemos de ser primeramente instruidos en palabra, direccionados, debemos de ser capacitados, y todo esto nos lo da la palabra. Ahí en la palabra podemos encontrar nosotros todas estas herramientas que son necesarias para nuestra vida. Y también la misma palabra nos habla acerca de lo que es disciplina, ¿verdad? Entonces, la disciplina también nosotros la debemos de entender y de aceptar como algo necesario para cada día estar en constante crecimiento y llegar a la estatura del varón perfecto. Y ya para ir finalizando, pues tenemos la cita de Salmos 51:10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Y yo creemos que con mi esposa poníamos esta cita al final como conclusión, porque definitivamente necesitamos que Dios renueve, que Dios cree, como lo decía el salmista, un nuevo corazón en nuestra vida, un corazón enseñable, un corazón instruible, un corazón sensible a la voluntad de Dios, porque en la medida que nosotros seamos sensibles y obedientes a lo que Dios quiere para nuestra vida, en esa medida vamos a poder aprender a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mientras más obedientes seamos en nuestra vida, creo que menos disciplinados o menos procesos de disciplina vamos a sufrir también, ¿verdad? Porque todo va en relación. Si su hijo es bien portado, si usted tiene hijo o hija y son bien portados, pues definitivamente creo que usted no va a estar disciplinando por gusto, ¿verdad? Pero si su hijo o su hija pues son un poquito rebeldes, pues es donde nos toca aplicar disciplina, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nuestra obediencia vaya creciendo, definitivamente nuestra carnalidad de pecado pues va a ir menguando, y eso es lo que va a hacer de que nosotros podamos alcanzar esa santidad que nos demanda la palabra. Amén. Y así como tú decías, renovar ese espíritu es venir y también pedir la llenura del Espíritu Santo, porque por medio del Espíritu Santo nosotros vamos, como dice, Él nos va a estar activando si nos estamos portando bien o nos estamos portando mal. Amén. Y como si nada, ya nos avanzó el tiempo en esta mañana, entonces vamos a ir finalizando ya el tema del día de hoy por acá. Reiteramos nuevamente la invitación a que usted nos pueda acompañar el día de hoy a las 4 de la tarde en el discipulado del Ministerio Familiar en el Salón de Jubilim. Hay cuidado de niños. Durante todo el mes se va a estar desarrollando el tema de la disciplina enfocado en diferentes aspectos de nuestra vida y en diferentes ámbitos de aplicación. Entonces le invitamos a que mantenga usted conectado a través de los programas de radio que se transmiten todos los días sábados a partir de las 8 de la mañana
a través de Radio 760 y de las plataformas digitales que tiene la iglesia, ¿verdad? La página de Facebook y el canal de YouTube, y definitivamente las reuniones presenciales los días sábados a las 4 de la tarde. Entonces, vamos a orar brevemente para cerrar este programa. Si nos acompaña ahí, Padre, gracias te damos, Señor, por este espacio de tiempo que tú nos has dado, Padre Santo, porque sabemos que tu palabra nos ayuda a ser instruidos en lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Hoy bendecimos a todos aquellos que nos han escuchado en vivo, Señor, a los que nos van a escuchar en diferido, Padre Santo, porque sabemos que tu palabra siempre habla puntualmente, Señor, y nunca regresa vacía, Señor. Trae paz y bendición a tu pueblo en general, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendecimos, hermanos. Amén. Dios les bendiga, que tengan un buen día y será hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Juvelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.